Hoy en el canal vamos a hablar de Pep Guardiola y lo vamos a hacer con el autor de este magnífico libro, Albert Ballesteros, Pep Táctico. Bueno, Albert, me congratula tenerte en el canal por varios motivos. Primero, porque eres autor de este magnífico libro que no puedo recomendaros suficiente, Pep Táctico. Y segundo, porque somos amigos. Somos amigos de hace muchos años, además. Correcto. No sé, ¿en qué año nos debimos conocer? Nos conocimos en 2014. 2014. Oh, 6 años, ¿eh? 6 años. Sí, correcto. Nos conocimos entrenando juntos en el Sant Cugat, igual que, por ejemplo, Marcos Reina, que también ha pasado recientemente por el canal. Ya le están poniendo apodos, por cierto, a Marcos Reina, pobre hombre. Nos conocimos entrenando todos juntos en el Sant Cugat, y luego tú, bueno, pues un poco como Marcos, que él se fue a México, pues tú también has ido a conocer otras culturas y estuviste, por ejemplo, un año entrenando en Japón. Sí, correcto. Estuve en Osaka un año y bueno, he podido estar en otros países como Suecia, como Polonia, nada, conociendo, y hoy pues aquí sentado contigo y muy a gusto. Tengo que dar algo a tu favor, que es que el otro día Marcos comentaba en el directo que Ili era un gran entrenador, pero de gestión de grupos. Es verdad que además fue en los primeros minutos del directo. O sea, le invito a un directo. Correcto. Y minuto 3, un palo. O sea, ya... No, Marcos, amigo, gran amigo también, pero yo a Ilie solo lo conozco como campeón. O sea, dos temporadas que he conocido a Ilie, estuve en la máxima de Cadete División de Honor con Salva Valero, que hoy está en Tailandia, porque Ilie sube la temporada anterior, y con Juvenil A también campeón. Así que aquí... Albert, te lo agradezco mucho. Cada uno... Este vídeo va a salir fenomenal. Sí, va a salir finísimo. ¿Tú das datos? O sea, doy datos. Marcos no dio ningún dato, él dijo una afirmación absolutamente subjetiva. Luego corrigió, todo hay que decirlo. Luego corrigió, pero tú das datos y bueno, pues se nota que eres una persona de fútbol, una persona sabia, una persona que sabe. Bueno, pero hoy no vamos a hablar ni de ti ni de mí, vamos a hablar básicamente de Pep a raíz de este libro que decía, Pep Táctico, que vamos a sortear en el vídeo de hoy, ¿vale? Colocaremos luego las instrucciones en el comentario fijado, pero sortearemos el libro entre todos los que dejéis un comentario, ¿vale? Intentad que sea un comentario pues un poco atinado sobre fútbol, es decir, por ejemplo, intentemos evitar hola, es que esto pasa, cuando hay un sorteo, hay mucha gente que dice me ha gustado mucho el vídeo, tal, no sé qué, pero ahí, hola, vengo por el sorteo, hola, otra cosa que recuerdo, por cierto, porque pongáis 7 comentarios no tenéis más opciones, porque la máquina de hacer sorteos discrimina los comentarios repetidos, o sea que no, tampoco tiene sentido que lo hagáis. Bueno, Pep Táctico, entonces, lo que me gustaría hablar hoy contigo, en este libro trazas un poco todo el recorrido de Pep Guardiola, por supuesto desde el punto de vista táctico, como ya anuncia el título, desde sus inicios en el Barça B hasta actualmente el Manchester City. Entonces, una cosa que me parece interesante de tratar es un poco la evolución de Guardiola, para comprender quién es el Guardiola actual, es decir, cómo ha ido transformándose. Él empieza en el Barça B en tercera división, si no recuerdo mal, donde estaban Pedro y Busquets. Pedro, Busquets, Abraham, Víctor Vázquez, varios jugadores que luego han hecho buena carrera a nivel internacional, y empezó en el Barcelona B, en tercera división, y consiguió el ascenso, que de hecho él siempre remarca que es su primer título. Cuando le cuentan los títulos, solo le cuentan los que ha conseguido la élite, pero él siempre se añade uno más, porque para él es muy importante. A segunda B. ¿Cómo era aquel Barça B de Guardiola? Pues era un Barça B ya muy marcado a nivel posicional. Ya vemos los primeros rasgos de Guardiola en el sentido de apostar por laterales que sepan jugar en campo contrario. Ves hábitos de jugadores a nivel de fintas de pases, por ejemplo con Busquets, que luego lo ha mantenido, o desde la línea de centrales para jugar a primeras o segundas líneas, que ya va haciendo este tipo de recorridos. Ves extremos muy abiertos, Pedro, el gran ejemplo, y cómo luego pues sube el primer equipo, y ves un poco la antesala de lo que luego acaba haciendo en Barcelona, que es el gran que a nivel de juego posicional, de mantener la posición, de confiar en el pase del compañero y demás. El gran mérito en este sentido también es dónde lo hace y cómo lo hace, porque lo hace en terrenos de juego muy pequeños, muy reducidos, ante rivales que al final el Barça B tiene dentro de lo que es tercera división, tiene la entidad que tiene, y pues se te encierran atrás y es complicado pues atacar ese tipo de bloques. Y ya ves un poco cómo Guardiola se muestra como un entrenador muy flexible, tanto a nivel de sistema, de idea,
como también a nivel de posiciones. Ves a Abraham González, que luego jugó en Español, y Marco Reina precisamente lo entrenó en Pumas. Claro. Fíjate, al final vamos enlazando. Ves a Abraham, que es un interior muy marcado, ¿no? De llegar a segunda línea, de también tener el balón, jugando de lateral derecho en algún partido. Ves a Víctor Sánchez, que luego también jugó en el Español, jugando de delantero en algún partido. Ya empiezas a ver, bueno, no inventos, porque al final él lo hace para ganar, no son simplemente inventos, que al final nos quedamos con esa etiqueta. Innovaciones. Ahí está. Y le salen bien. El equipo, la verdad, que juega muy bien, se impone mucho. Y es, bueno, la gran antesala para mí de lo que luego es el Barcelona. ¿Cuáles son, dirías, las principales influencias como entrenador? Porque claro, él cuando empieza en el Barça B no tenía una experiencia previa. Es decir, que digamos lo que él, intuyo, tú lo sabrás mejor, pero lo que él trata de plasmar es un poco lo que él ha recibido de otros, ¿no? Sea entrenadores que él tuvo, comenzando por supuesto por Cruyff, esto es evidente, y otros modelos en los que él se haya fijado. ¿Cuáles dirías que son las referencias, al menos en aquel primer Guardiola? O sea, aquellos ejemplos en los que él dice, pues mira, esto de aquí, esto de allá. Yo creo que Cruyff indiscutiblemente es la gran referencia, la gran influencia para Pep, tanto como entrenador como jugador en su momento. Y luego se apoya mucho en Juan Malillo, que ahora mismo lo tiene como asistente en Manchester. Se apoya también en Marcelo Bielsa. Yo creo que es una persona a la que intenta escuchar mucho, sobre todo a nivel de presión, de ir hacia adelante después de la pérdida. En este tipo de detalles se apoya mucho en él. Pero es un entrenador muy abierto, en el sentido de tomar referencias de todos lados. Él cuando habla también de Arrigo Sacchi, que parece que sea como un poco la antítesis, ¿no? Más defensa zonal, más bloques menos protagonistas con balón, y también saca partido de ello. Pero si tuviese que decirte tres, me quedaría con estos tres. Yo creo que Johan Cruyff, básico. Luego tiene a Lillo, que también coincidió con él en México, si no me equivoco. En Dorados, Sinaloa. En Dorados. Sí. Y con el Loco Abreu. Era un poco el triunvirato. Estaban ahí. Loco Abreu, Guardiola y... Dorados, que luego estuvo Maradona allí, si no me equivoco, como entrenador. De entrenador, sí. Años más tarde, porque aquel equipo de Juan Malillo desciende, de hecho. Con Guardiola. Con Guardiola descienden, sí. ¿Ves? Estos detalles los desconocía. Y luego Marcelo Bielsa, al que Guardiola siempre ha destacado como el mejor entrenador del mundo, que creo que también es algo que es importante nombrar y mencionar. Son para mí las tres influencias más importantes que tiene Pep a la hora de entrenar. En una parte ahora, porque mencionas lo de Juan Malillo, que no lo tenía en mente, que ahora es su asistente. ¿Qué importancia crees? Porque, claro, Juan Malillo es una figura controvertida hasta cierto punto, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues en realidad no ha ganado nada, sus equipos un desastre todos, los resultados, el tal, no sé qué, mucho hablar, tal, no sé qué, pero en cambio ves a muchos entrenadores muy reputados siempre citándole como una referencia, como una figura clave, digamos, en el mundo del entrenamiento, un poco como Bielsa, de hecho, que tampoco ha tenido ha estado en equipos importantes, ¿no? El Athletic Club de Bilbao, la H son equipos importantes, incluso Leeds, pero que no han sido, oye, Bayern de Múnich, la Champions League, tal, no sé qué, ¿no? No sé qué opinión te merece Lillo, qué opinión tienes de él al respecto, aprovechando además sobre todo que ahora está como asistente de Guardiola, que puede aportarle también en ese cuerpo técnico. A mí me encantaría conocerle mejor para saber hasta qué punto influye en lo que dices, ¿no? En los pensamientos de los entrenadores, porque al final no es solo que influya, sino que también influye a grandes mentes, yo creo, de este deporte. Estuvo con Sampaoli también, si no recuerdo mal, en Sevilla. Estuvo con Jorge Sampaoli. Y creo que Lillo lo que tiene es una esencia de ver el fútbol de una manera muy simple, y que transmite mucho lo que es el juego posicional, el manipular las intenciones defensivas del rival, el enfocar el juego a partir de las sinergias entre diferentes jugadores, esa visión un poquito más holística del juego, pero expresada siempre con una facilidad muy grande, ¿no? Él habla, por ejemplo, de que el mejor libro de táctica que existe es el reglamento, ¿no? Y a partir de ahí, pues son este tipo de detalles que piensas que es un poco un avanzado, y a veces eso le lleva a ser un poco incomprendido por las etiquetas que se lleva, como has comentado tú, pero con Guardiola siempre ha tenido mucha sintonía. Me gustaría ver bien la relación que tienen entre ellos y hasta qué punto Lillo es influyente luego en planteamientos de partido, en ideas de juego, en entrenamiento también, pero siempre ha sido un entrenador muy respetado. Ya en Almería llegaron a jugar entre ellos, es verdad, en primera división. Es verdad. No sé si acabaron 8-1 o algo así. Ganó 1-8, que puede ser. Sí. No sé, hablo de memoria. Los Juegos del Mediterráneo. Exacto. Juegos del Mediterráneo. Y ya fue un duelo un poquito, decantado, pero bueno, siempre la ha respetado muchísimo, y ahora yo creo que tenía muy pendiente trabajar con él,
Y ahora pues Manchester se ha dado la circunstancia perfecta para hacerlo. Volvemos a Guardiola, estamos hablando de su primer equipo, ese Barça B en el que está solo un año, y surge ya la oportunidad en el primer equipo. Imagino que ahí es importante el hecho de que él haya sido un futbolista muy respetado, porque si no, claro, un entrenador común de tercera división al primer equipo se lo comen vivo, ¿no? No el Barça, cualquier vestuario de primera división, ¿no? ¿Cómo es el Barça de Guardiola? ¿Cuáles son las claves de aquel equipo que yo, siendo del Español, te reconozco que posiblemente es el equipo que más atónito me ha dejado verlo jugar? Yo en esto, la verdad, soy poco forofo. A mí el Barça de Guardiola, o sea, una cosa que me alucinaba. O sea, la capacidad para recuperar el balón constantemente, para someter a sus rivales como un martillo pilón. O sea, una cosa impresionante. Recuerdo, por ejemplo, aquella final de la Champions League contra el Manchester United, que ganan 3-1 en Wembley. El Manchester United marca un gol, pero dices, es imposible, o sea, esto es un accidente porque se van a acabar ganando seguro, porque es pam, 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 pierdo el balón, lo recupero otra vez, pam, 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 impresionante, que luego se traslada a la selección española. ¿Cuáles son las claves del Barça de Guardiola? Él tiene ya esa idea en mente nada más llegar. ¿Cuáles son las claves de la construcción también? Porque él puede tener una idea, pero luego tiene que construirlo. ¿Cómo se construye aquel Barça de Guardiola? Yo creo que la primera gran piedra a nivel de proyecto de Guardiola en Barcelona es, como bien comentas, ser exfutbolista de nivel dentro del club y poder tomar decisiones a nivel de plantilla que la ajustaran mucho más a la idea que quería hacer. Al final, poner a Ronaldinho en el mercado, a Deco en el mercado, Edmilson, este tipo de perfiles que eran jugadores que estaban con cierto peso dentro del vestuario, a él le dio mucha brillantez y limpió mucho el vestuario, se apoyó mucho en gente de cantera, que creo que para hablar el mismo idioma es importante, más allá de Busquets, Pedro, que vienen del Barça B, pues el mejor Xavi, el mejor Iniesta, el mejor Puyol, el mejor Piqué, que llega del Manchester United por 5 millones, que parece un fichaje, para salir del paso, y de hecho no llega para ser titular, pero acaba siéndolo. Valdés, se apoya mucho en este tipo de jugadores que son el núcleo fuerte del vestuario, sin tantos egos. Messi tiene en ese momento 19, 20 años, que eso también es muy importante. Sí. No es lo mismo coger a Messi hoy que entonces, con 0 balones de oro y demás, mucho más abierto a mejorar y queriendo ser la figura mundial que ha acabado siendo. Y a partir de ahí el juego se sustenta en superar líneas de presión de manera limpia, en implicar mucho más al portero en la salida de balón, que yo creo que Valdés hace un esfuerzo muy grande y se implica mucho y ayuda a la personalidad que tiene Valdés también, de asumir ese reto de, vamos adelante, vamos con ello. Laterales que, vuelvo a decir, que tengan capacidad de jugar en espacios tanto grandes como pequeños. Dani Alves y su asociación con Messi es un gran que era prácticamente un mediocentro más, Dani Alves desde la derecha. Y luego ganar los partidos a partir del dominio en el centro del campo. O sea, las superioridades que acababa consiguiendo con Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, que para mí es el rombo, es lo más grande que he visto yo a nivel de centro del campo, era increíble. Todo esto apoyado pues también de unos principios muy básicos y muy generales de tener siempre al equipo preparado para atacar la profundidad, siempre a alguien preparado para atacar la espalda de la línea defensiva, ya fuera un extremo, pues perfiles como Villa, Henry, el mismo Pedro, que ya hemos comentado, que estaban muy hábiles en esta actuación, como interiores desde segunda línea. Tienes a Seydou Keita, que parece que es un secundario, pero fue un jugador muy importante, como Cesc Fábregas cuando llega, que encaja bastante bien con Messi, luego no acaban de salir, pero como inicio, que es un jugador que interpreta muy bien los espacios. Tener siempre máxima amplitud, que esto lo consigue pues, o con extremos abiertos o con extremos metidos por dentro, pero laterales con capacidad para ensanchar el campo, y a partir de ahí pues, pasillos interiores mucho más abiertos, capacidad para jugar por dentro. Leo Messi organizaba un poco todo y a partir de sus movimientos y lo que hacía el rival desencadenaba el resto de acciones del equipo. Lo interpretaba muy bien tanto Xavi como Iniesta, cuando Messi venía un poquito más a la base, a recibir más cerca de Busquets, que eran ellos los que tenían que ir en sus espacios entre líneas. Salió todo perfecto y el nivel de detalle, de anticipación de cada acción, de sinergias, de cómo se conocían entre los jugadores y cómo jugaban prácticamente de memoria, al 1 contra 1 por fuera, a salir limpio desde atrás, a picar la espalda, como comentaba, en línea defensiva, salió todo perfecto. Y para mí el gran
el gran sustento de todo esto también es que se apoya en el mejor momento de la carrera de jugadores que son ya no leyendas del Barcelona, sino leyendas a nivel histórico de lo que es el fútbol. Bueno, Xavi hace nada salió en el 11 de Balón de Oro, también Messi, y las mejores versiones de tanto de Xavi como de Messi las encontramos en aquella época. Claro, esto es una cosa que a veces puede incluso jugar en contra de Guardiola, porque sus críticos, que los tiene, como tiene todo el mundo hoy en día, claro, dicen, bueno, es que lo que tenía eran muy buenos jugadores. Bueno, tenía muy buenos jugadores, es un hecho, pero como tiene muy buenos jugadores, prácticamente cualquier gran equipo europeo siempre. Es decir, que es verdad que tenía grandes jugadores. Ahora, él, digamos, sublima lo que tiene a su disposición, ¿no? Porque luego llegan otros entrenadores que también tienen jugadores similares y no alcanzan ese nivel de nivel top de rendimiento. ¿Qué cosas crees que el Barça de Guardiola, o sea, qué herencia crees que ha dejado el Barça, herencias tácticas ha dejado el Barça de Guardiola? Es decir, ¿qué cosas luego han ido replicando otros equipos y todavía vemos a día de hoy? ¿Qué cosas crees que aquel equipo tenía, ¿no? Pues qué sé yo, pues la búsqueda del tercer hombre, la salida de balón. ¿Qué cosas crees que innovaciones? Es muy difícil hablar de innovaciones porque se habla, por ejemplo, del falso 9. El falso 9 ya lo hacía Hungría en los años 50, ¿no? Pero ¿qué cosas crees que aquel Barça de Guardiola seguimos viendo a día de hoy, ¿no? Se han formado parte ya de la herencia futbolística. Cabe destacar, y creo que el fútbol ha cambiado un poco de entonces. Ahora pues, te estudian mucho más, los bloques defensivos son mucho más compactos. En aquel entonces con Guardiola, los espacios entre líneas, y ahora que pues, en el momento que redacto el libro y vuelvo a ver muchísimos partidos de aquella época, pues incluso te choca un poco, ¿no? Claro. Que lleguen con tanta facilidad a espacios clave del juego que hoy en día cuesta mucho más llegar a ellos, y hablaremos cuando hablemos de Manchester City cómo han ido respondiendo entrenadores como José Mourinho a ello. Yo creo que la gran herencia que deja aquel Barça es el dominar a partir de la posición y no tanto del balón, es decir, que la estructura de tu equipo te permita superar diferentes tipos de presión, que como tú te muevas encadene el manipular intenciones defensivas de rival para tú jugar con ellas y sacar tú la mejor solución, no siempre jugar de memoria, sino también tener en cuenta el factor rival y como rival pues te quita por un sitio pero tú tienes que intentar salir por otro, pero estar preparado y abierto a que llegue ese momento, generar siempre contextos de progresión que no limiten al rival a una sola elección, sino que haya que elegir una u otra y a partir de ahí tú salir por donde toca, y basado mucho y sustentado mucho en estos principios que te comento, el ser profundo, el ser amplio, el no pisarse apoyos, no repetir apoyos de diferentes jugadores en mismas zonas del terreno de juego, jugar a lo que veo. Yo tengo el balón, un rival está marcando a un compañero, si ese compañero viene a acercarse para mí, yo juego para él, si sé que este jugador podrá jugar rápido de cara, si no, no juego para él, porque lo que está haciendo es movilizar a ese jugador para llevarlo al otro lado. Este tipo de detalles de perfección, de comunicación mediante movimiento, creo que fue el gran qué del Barça de Guardiola, y que aún hoy en día se puede aplicar, pero como te digo, necesita, yo creo, hoy un ritmo de circulación más alto, de anticipación más alto y más variantes, porque te estudian mucho más, te cierran muchos más esos espacios y cuesta. Claro, es que, claro, mencionas una cosa que recuerdo que lo leí, me parece que lo leí esto en el libro de Jonathan Wilson, La pirámide invertida, que es el título en español, que claro, lo que dice es que las evoluciones del fútbol se deben a que alguien inventa algo y los demás tienen que responder a ese algo, y entonces obligan a una evolución permanente. Y yo recuerdo esto que dices de Guardiola, yo recuerdo que con aquel Barça de Guardiola, yo llegó un punto que me aburría el fútbol, porque dije, van a ganar 8-0, y recuerdo que había un cierto debate de cómo se frena el Barça de Guardiola, porque nadie sabía cómo hacerlo. Entonces es que si nos encerramos muy atrás, claro, los tenemos en nuestro campo y no podemos salir de ninguna forma. Si vamos a buscarles arriba, dejamos espacios atrás. Y recuerdo que nadie sabía la fórmula. Y posiblemente, quizás, mientras lo explicaba ese caído, que posiblemente una de las herencias del Barça de Guardiola sea defender ese tipo de fútbol. Es decir, que provocó lo que tú dices, que ahora hay equipos que son súper compactos, muy difíciles de vencer, y ahora, claro, pues incluso este tipo de fútbol tiene que encontrarle una vuelta más para, muy bien, ahora nos plantean esto, en respuesta a lo que hacíamos. Ahora, ¿qué vuelta le damos para superar también esto que nos están planteando ahora? Bueno, es que es el gran qué de que el Madrid ficha a Mourinho en aquella época, que es la antítesis y cómo responde pues, con sistemas defensivos mucho más organizados, que se relacionan mucho más las líneas entre ellas, línea defensiva con línea de medios, comunican y no se dejan
caer en la trampa o manipular tanto por los movimientos en falso que te comentaba, de relacionar movimientos e intentar jugar con lo que hace el rival, y te cierran espacios clave que tú antes veías, que lo que comentabas, ¿no? Que juegan prácticamente de memoria, que llegaban allí con mucha facilidad y sabías que iba a llegar allí el balón, pero igualmente lo acababan trasladando allí para que, bueno, intentes responder de otra manera. Y ahí para mí también está el mérito de Guardiola, que sabiendo él o teniendo él el gran qué de ser el modelo de juego más reconocido en ese momento a nivel futbolístico, que le contrarresten de tantas maneras y siga teniendo éxito y siga teniendo capacidad para, bueno, pues para marcar, para desordenar bloques defensivos rivales, aunque ahora está teniendo un pelín más de problemas, también imagino que hablaremos de ello y demás. Creo que tiene muchísimo mérito que mantenga tanto tiempo esta vigencia, más allá de que tenga jugadores, evidentemente, que le ayuden a hacer esta idea y que marque la diferencia en el 1 contra 1 y demás, que también es súper importante. El tener duelos ganadores, el ocupar bien el área, el tener efectividad dentro de las áreas, pero cómo llega a ellas y cómo produce ocasiones de gol para así aumentar la probabilidad de ganar, es para mí bueno, es algo de admirar y que creo que como entrenadores tenemos que intentar sacar mucho provecho de ello. Desde luego el Barça de Guardiola, no lo digo yo, pero pues prácticamente hay cierta unanimidad entre periodistas, analistas, comentaristas, jugadores. El Barça de Guardiola es uno de los grandes equipos de la historia del fútbol. Yo creo que esto, y insisto, yo soy del Español, vamos, yo he visto muchos y lo colocaría entre los grandes equipos de la historia del fútbol. Desde luego tiene mucho éxito, además, digamos, ese juego se ve respaldado por los títulos también. Cosa que, por ejemplo, no sucede con aquella Holanda de los años 70, por ejemplo, que llega a 2 finales de Mundial en el 74 y el 78 y no las gana, con Cruyff, precisamente, y no las gana. Este Barça sí gana títulos, y gana muchos títulos, y los gana de una forma brillante. Guardiola abandona el Barça y toma un año sabático, que esta es una decisión que no hacen muchos entrenadores. No sé si eso luego tiene un impacto, es decir, si utiliza este año para vamos a ver otras cosas, vamos a airear un poco la mente, y decide tomar el reto del Bayern Múnich. Tenía otras ofertas, entre ellas ya la del Manchester City, que le quería a toda costa, pero él decide irse a la Bundesliga y se va al Bayern de Múnich, que se me ocurren pocas culturas, digamos, más opuestas a de donde venía él, ¿no? Es decir, una cultura muy germánica, muy... no, aquí es mucha presión y... La figura de Beckenbauer. Claro. Ante la de Cruyff. Claro. Al final es un poco exacto, el gran qué de todo, ¿no? Exacto, ese es el simbolismo perfecto. Y se marcha al Bayern de Múnich y también ahí yo creo que transforma al equipo y un poco la cultura, pero no tiene tanto, al menos el éxito continental que había tenido en el Barça. Es el gran qué, yo creo, hasta ahora de Guardiola, que es la Champions sin estar en su casa, sin estar con Messi, que, bueno, algún día llegará, yo confío que llegará. Sí, yo creo que sí. Pero es el gran qué. Y tiene aún más responsabilidades al llegar a Alemania, porque llega después de ganar un triplete Heynckes, que es verdad. te añade presión. Además, un poco insospechado aquel triplete de Heynckes, sí. Le deja una herencia complicada a Guardiola. Gana un triplete, claro, muchos dirán, no, bueno, llega allí y ya está, y ya ganas fácil. Yo soy de los que lo ve de la otra manera, llega con unas expectativas aún más altas, más exigentes, porque acabas de ganar todo y porque se supone que fichas al mejor entrenador del mundo, que en aquel momento aún era considerado así por lo reciente que era lo del Barcelona. Y sí que se transforma bastante porque los jugadores te lo piden y la naturaleza de los jugadores no es la misma que la que tiene en Barcelona. Y Pep va allí siempre también de puntillas, diciendo, aquí los que mandan son los jugadores, evidentemente voy a intentar que el equipo juegue a lo que yo creo que debe jugar y a lo que yo siento, porque si no, no entreno bien. Al final eso es importante, tener pertenencia con lo que yo hago, pero se acaba ajustando a lo que es adaptarse al juego directo también, porque al final tienes a Mandzukic, tienes a Lewandowski, tienes a Müller, jugadores que te piden que haya este tipo de relaciones un poco más largas, tienes a carriles por fuera que sabes que necesitan correr, como Ribéry, como Robben, esa conducción horizontal de fuera hacia adentro, cómo la potencia, cómo movilizas esa línea defensiva para que esas conducciones acaben dando, laterales largos como Alaba y Lam, que Lam luego acaba jugando de pivote, para mí es la gran herramienta que hace que se consolide el proyecto de Pep allí, a nivel de, vale, ahora tenemos la cultura táctica necesaria o encajamos mucho más las piezas y tenemos ese punto de pausa porque Lam entiende el juego como lo entiendo yo y es mi prolongación en el campo. Lástima que Kroos solo dure un año, porque no acaba renovando por temas de club y demás, pero creo que hubiese sido una pieza que con Guardiola hubiese encajado muy bien, por lo que te digo, para jugar en campo contrario, para tener pausa, para desplazar y demás. Pero bueno, ficha a Xabi Alonso, ficha jugadores, Thiago, aunque se lesiona mucho, pero
ficha jugadores que son un poquito de su sentir del juego, pero sin salir de la identidad del Bayern de Múnich, que es vamos a intentar correr, vamos a ser verticales, vamos a jugar en campo rival, vamos a intentar no ralentizar mucho el juego, y eso también lo hace implicando mucho a sus jugadores en su idea. Yo recuerdo que Neuer se transforma también bastante como un portero moderno, cuando hasta ahora no se le había pedido nada así. Ves a jugadores como Boateng con capacidad para salir limpio, que ni lo sospechabas antes de que llegara él, y consolida muy bien, yo creo, su idea con los pequeños matices de lo que es el Bayern y de lo que es la cultura alemana, que al final pues, es lo que manda, ¿no? El adaptarte y el llegar a un contexto no solo de jugadores, sino también de cultura, de país y de lo que tus aficionados te van a acabar pidiendo. ¿Cuáles crees que son las principales, digamos, lecciones que aprende Guardiola en Bundesliga? Es decir, ¿qué crees que añade, digamos, a su modelo de juego, a su libreto? ¿Qué cosas añade en esos 3 años en el Bayern de Múnich? Yo creo que en Barcelona está mucho más protegido a nivel de contraataques, porque pierde el balón de una manera mucho más organizada y a partir de ahí la presión tras pérdida que comentabas tú es mucho más efectiva y tienes a mucha gente cerca del balón. Sí, los bloques defensivos también son incluso un pelín más bajos y menos amenazantes. Se nota más fuerte en esa fase del juego. En Alemania le empiezan a correr un poco más. Se encuentra ya, y de hecho en libros como el de La Metamorfosis de Martí Perarnau lo comenta, ¿no? O Gerd Pep lo comenta como Alemania en los primeros partidos juega contra Wolfsburgo, equipos que no son capitales dentro de Alemania, pero que ya le empiezan a correr y Guardiola dice, vamos a intentar trabajar esta fase de juego. Por ahí introduce también el tema de laterales por dentro, para proteger un poco más el espacio interior después de la pérdida, que si me corran que sea por fuera, pero yo entonces hacer el repliegue en diagonal hacia portería y poder protegerme mucho mejor. Intentar que la segunda jugada sea más para mí. Esto en Inglaterra, evidentemente, es el gran qué y donde encuentra la mayor expresión de esta situación de juego, pero allí ya empieza a haber ese tipo de ideas. Pero creo que a Guardiola le implica mucho más Alemania en el sentido de transiciones, como te comentaba, de defender el contraataque, ocupación de área, cómo centramos, cómo ocupamos el área, con cuántos jugadores. En Barcelona no había, se centraba muy poco, porque claro, Messi tiene un buen remate de cabeza, se habla poco yo creo, pero es verdad, marca de cabeza no es un no vamos a poner centros a Messi. Sí que estuvo Ibrahimovic un año, pero no acabó de salir muy bien la fórmula, pero no tenía esa variante como gran principio de ataque, y allí en Alemania empiezas a ver movimientos muy marcados de Lewandowski, de Müller, como un jugador que anticipa muy bien los espacios y que sabe leer muy bien en función de lo que hace el primero, dónde me coloco yo para hacer daño en área rival. Y para mí estos serían los dos grandes momentos o las dos grandes situaciones de juego que implican o que hacen mejorar más a Pep, porque esto al final los entrenadores mejoramos conforme pasan los años, como entrenador dentro de su libreta, el defender la segunda jugada y la transición, y el atacar el área, cómo atacamos el área, cómo nos reaccionamos un pelín más en largo para llegar más rápido a campo rival, y a partir de ahí qué soluciones encontramos. Me gustaría detenerme en uno de los temas que has comentado, porque claro, aquí nos ve gente que sabe mucho de fútbol, por ejemplo hay mucha gente que es entrenadora, pero luego hay otras personas que pues de táctica no controlan tanto. En el tema de los laterales por dentro, porque es una cosa que se comentó mucho en su momento, y me gustaría explicaros un poco, de una forma sencilla, si te ves capacitado, cuál es cómo funciona y cuál es la finalidad. Es decir, Lahm, que era el lateral derecho, por ejemplo, en lugar de quedarse en el carril derecho, se mete hacia adentro, ¿no? Un poco en la zona del pivote. Ajá. Y entonces en esa zona de fuera aparece el extremo, entiendo. Aparece el extremo. ¿Cuál es la finalidad de este movimiento? Mira, yo creo que lo primero que hace Guardiola en el momento que llega a Bayern es: me voy a proteger mucho más de las transiciones, y para protegerme mucho más coloco más gente por dentro. Si sé que las transiciones ofensivas del rival. Al perder el balón, correcto. Vale. Correcto. Me protejo cuando pierdo el balón. Exacto. Sí. Entonces, yo, en la conversación que tuve con Martí Perarnau, que sale en el libro, ya me comentaba que incluso estando en Barcelona pensó en hacer esto con Vidal. En estas llegadas de Alves en campo contrario, que era prácticamente un medio centro más y tenía esa libertad para incluso picar al área y llegar como un delantero más a lo que es el remate, pensó incluso en colocar a Vidal ya cerquita de Busquets y a partir de ahí protegernos el carril central. No lo acabó de hacer por lo que fuese, y en Alemania sí que lo hace. Para mí, a nivel ofensivo, el gran qué es: tengo a Robben, tengo a Ribéry, tienen que tocar muchos balones. Vamos a intentar que toquen el máximo de balones posibles, porque son los jugadores más determinantes que tengo y porque también ellos me lo piden, y porque si yo me quiero ganar al vestuario tengo que hacer sentir a estos jugadores que los estoy haciendo mejores. Entonces,
el colocar a laterales por dentro lo que hace es abrir mucho más ese pase entre central, que suele ser el jugador que tenía menos presión en el inicio del juego del Bayern, entre central y extremo. Ajá. Se abre muchísimo más ese pase y a partir de ahí las conducciones o las recepciones que tenían Robben y Ribéry toman una visión mucho más colectiva. Ok, reciben ellos, ¿cómo reciben? Reciben acosados, reciben de cara a portería rival, reciben que ya se pueden ir por fuera para encarar, pero según cómo recibiesen, la función del lateral, la gestión que hacía de sus movimientos era una u otra. Si recibían acosados, pues aparecía una emergencia, un apoyo claro para jugar con él y seguíamos rodando el balón para lo que fuese a otro lado o intentar llevarlo a sitios más favorables para progresar. Que el extremo recibía ya con un buen control, porque tenía muy buen control tanto Robben como Ribéry, de fuera hacia adentro para superar, pues tenías ya el lateral intentando doblar rápido por delante para movilizar incluso más, ya no el primer defensor, que es el lateral, que le seguía al extremo, sino quizá el pivote que hacía la cobertura o el central que hacía la cobertura, movilizar para, a partir de ahí, que el extremo decidiese. O Robben acababa golpeando a portería, que podía pasar, que el gol típico de Robben que conocemos todos, o acababa jugando el último pase para el lateral, o simplemente pues de cómo encadenaba movimientos, ese primer movimiento del lateral de que el central le seguía, el otro central cerraba y el otro lateral cerraba, acabamos jugando al otro lado que estaba Ribéry, o si recibía Ribéry estaba Robben. Es un poco complejo de entender, pero yo creo que el gran qué a nivel ofensivo fue este. Vamos a intentar que tanto Robben como Ribéry reciban mucho más balón y que sea un aspecto colectivo, que sea un principio colectivo de diferentes escenarios y a partir de ahí nos adaptamos a ello. Y en defensa, entiendo que la idea es que el lateral contrario, comentabas lo de Alves y a Vidal, entiendo que la idea es que si Alves juega muy profundo, a Vidal en lugar de quedarse más abierto, se meta hacia adentro para generar más, tener más gente en medio. Sobre todo que no te pudiesen correr por el pasillo interior. Vale. Ese primer pase que siempre acaban jugando pues con el típico punta que te acaba haciendo pues te hace de compensador, ¿no? Allí para intentar salir con él, que al final es típico con Guardiola, y van variando, pues 1, 2, incluso 3, a veces ha tenido planteamientos de 3 y haya sufrido más porque ha atacado con menos gente en campo rival, pero bueno, es otra manera de verlo. Sobre todo que por el pasillo interior no te pudiesen correr, y si te corrían por ese primer pasillo, que tú el repliegue lo hicieras desde dentro y ya protegieras al menos el carril central, que es donde está la portería. Que no hubiese desajustes de tener al lateral contrario un pelín abierto, que te pudiesen atacar ese espacio por dentro y fueran directo con la diagonal hacia portería. Al final es muy visible en los partidos porque le intentan salir siempre por posiciones algo más interiores, por cómo ataca el Bayern, y ya simplemente por acumulación acaban robando, porque son recepciones muy complicadas. Ahora, si se daba, que en algún momento se puede dar, que el rival saliese por el lado contrario, donde el lateral dejaba un poquito más vacía la posición, ahí sufría un poco más el Bayern, pero replegaba, como te comentaba, hacia portería y protegiendo ese primer espacio que es el prioritario, que es el donde estaba Neuer en portería. Si no recuerdo mal, aquel Bayern pierde 3 semifinales de Champions contra los 3 equipos españoles. Correcto. Contra Barça, Madrid y Atlético de Madrid. ¿Qué le pasa en esos, o sea, ¿hay alguna nota común en esos 3 emparejamientos? ¿Qué le pasa en esos emparejamientos? Porque claro, me parece mucha casualidad que caigas siempre en la misma instancia contra rivales del mismo país. La primera es contra el Madrid, si no me equivoco, y allí Guardiola, que es su primera temporada, reconoce que se ha traicionado a él mismo en el partido de vuelta que pierde 0-4 en Alemania por intentar jugar a algo que no sabe, que es el contragolpe, la pegada, la euforia y no el control. Venía de jugar en campo del Madrid, de perder solo 1-0, perdón, y de hacer un partido bastante completo, de tener dominado al rival, y allí intenta jugar como a campo más abierto, pues también se lo piden los jugadores. De hecho, de nuevo, Pep creo que lo explica así, Martí Perarnau, y allí yo creo que es un tema de encaje, de que acaba de hacer algo que no se acaba de creer y se impone simplemente la calidad de un Madrid que, con Di María, con Cristiano Ronaldo, con jugadores tan potentes, Gareth Bale en un buen momento, pues se acaba imponiendo y no tiene más. Yo creo que esas eliminatorias simplemente son mejores, puede pasar y hasta creo que es el gran partido que Guardiola se ha visto superado de verdad, de todos los que recuerdo en Champions, de decir, vale, no hemos tenido nada que hacer y ya está, lo asumes y ya está. Luego contra el Atlético de Madrid, yo creo que a Guardiola le deben 2 Champions, el fútbol, 2. Una es la semifinal contra el Chelsea de Di Matteo y la otra es esta semifinal contra el Atlético de Madrid. Aquella fue increíble. Yo estuve en el partido de vuelta, aquel partido del Camp Nou, de 2-2 que marca Torres. Correcto, yo también estuve. Bueno, es una cosa que pasa una vez entre 1000. Sí, o sea, sí. Que Messi falló un penalti.
que Ramírez en el Picada. descuento te la pique. O sea, no pasa, es imposible. O sea, es imposible. Sí, y acaba Torres solo contra Valdés. Valdés, sí, increíble. Yo creo que esa Champions se la debe el fútbol. Al final no creo que fuera nada injusto, porque si fallas el penalti lo fallas porque le has dado al larguero, no porque te hayan pitado algo en contra. Sí. No es injusto, es acierto, pero es esta justicia divina que comentamos a veces de todo lo que generas y demás. Y la otra es esta contra el Atlético de Madrid, porque si ves los dos partidos, la manera que someten a un equipo con tantísimos principios defensivos como es aquel Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y lo bien que está Jan Oblak, es una semifinal increíble, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, que de hecho también se falla un penalti en aquel partido, creo que es Xavi Alonso, que falla el penalti, falla el rebote también, y es como que bueno, se acumulan muchas cosas que demás. Y luego contra el Barcelona, que es la última, es que el partido que juegan en el Camp Nou, que va 0-0, va 0-0 hasta que Leo Messi toca la varita y te decide que se acabó y acaban ganando, se imponen 3-0 y ya es un resultado bastante complicado de remontar. Pero si ves también el total del partido, el Barça lo pasa mal. Sí, yo recuerdo en el partido del Bayern, de hecho, pierde 3-0, pero es mejor. Sí. Un poco la impresión misma que tuve cuando el Barça gana 3-0 al Liverpool, que luego le remontan en Anfield. También aquel partido del Liverpool me pareció mejor. Sí. Lo que pasa es que luego tienes a Messi, que efectivamente te mete una falta por la escuadra, hace no sé qué, y dices, bueno, es que hemos jugado mejor, hemos tenido más ocasiones, pero es que estos tíos tienen a uno que nos ha metido 3. Salió a exponerse mucho Guardiola aquel partido en el Camp Nou, me acuerdo, porque acabó jugando jugado 3 para 3 en presión, dejaba a 3 bichos como Neymar, Suárez y Messi con sus 3 defensores y a partir de ahí campo abierto y a presionar, y le salía bien la jugada, pero a la que se partió un poco el partido en los últimos minutos, es que bueno, al final hay un factor diferencial que es la calidad de los jugadores que no debemos olvidar nunca. Es que al final Suárez, Messi, Neymar, es claro, en el mejor momento que estaban. Es imposible. Es complicado. Es imposible. O sea, puedes hacerlo muy bien, pero al final tienen un destello, ya está, es imposible. Sí. Bueno, en Alemania tienes pues esa asignatura pendiente de la Champions, sobre todo comentabas que Heynckes venía de ganarla, con lo cual, digamos, Heynckes la gana y Guardiola en 3 años se queda siempre en semifinales, tiene esa espina clavada, desde luego a nivel nacional le va bien, y se marcha al Manchester City. De nuevo una liga que no conoce. Comentabas el tema de la segunda jugada. Yo, claro, aquí es donde empiezo a verle ya pues más seguido, porque en Alemania pues no le seguía. Y recuerdo, por ejemplo, su primera visita a Burnley, que es el equipo que juega, ya estaba Sean Dyche, desde luego, que juega más directo, y recuerdo que, diría que ganan 0-1, pero las pasan canutas, realmente las pasan canutas porque no saben, o sea, segunda jugada es como, ¿qué tenemos que hacer aquí? O sea, ¿cómo hacemos? ¿No? Y además un equipo les plantea siempre juego aéreo, fútbol directo y tal, y no sé qué. ¿Qué añade? Te hagamos la misma pregunta que te hacía para Alemania. La experiencia en el fútbol inglés, ¿qué añade al modelo de juego o qué innovaciones se ve obligado a introducir? Yo creo que también en Inglaterra se ve sorprendido otra vez, sobrepasado por lo que es la cultura inglesa y esa segunda jugada, ese juego directo que debe dominar, y a partir de ahí pues acaba incluyendo figuras de doble pivote, no como tal, no fijo, pero sí que empieza a protegerse un poquito de este tipo de situaciones, pero creo que se impone más su manera de entender el juego y de verlo y demás, que no tanto en Alemania. Creo que en Inglaterra es capaz, también a través de jugadores, que ahora hablaremos de ellos, ¿no? Pero Kevin De Bruyne, David Silva, jugadores que saben jugar en campo contrario, que dominan la posición, le permiten ser un equipo muy, muy asociativo y en campo rival. Y a partir de ahí, pues defensas muy adelantadas para intentar evitar ese tipo de situaciones, presionar más alto para estar algo más protegido. Muchas veces usa la técnica esta de colocar al pivote ya con la misma línea defensiva ante saques de puerta o juego directo del equipo rival para, va el pivote a rematar esto, o Fernandinho o Rodri ahora mismo, que lo está haciendo mucho más, y a partir de ahí vemos cómo nos situamos y cómo nos colocamos, pero el gran que es esta segunda jugada y este ritmo más vertiginoso que también te hace ser mucho más eficiente en los contraataques, coordinar mucho más los movimientos que sean en contraataque. El Bayern era un equipo que llegaba con mucha gente a campo rival, pero era capaz también de aplastarte a nivel de centros a área, de poner de lado a lado, de jugar de lateral a lateral para intentar llegar a área. Manchester City creo que es un equipo que es capaz también de juntar a mucha gente cerca de su portería para luego jugar el largo. De ahí también el fichaje de Ederson, que creo que es un jugador
diferencial para lo que es la idea de Guardiola y cómo la idea de Guardiola se moldea también a nivel de relaciones un poco más largas, ya no solo de jugar en campo rival, sino también de atacar hacia portería, desde tu propia portería. Y aquí pues socios como el mismo Fernandinho, David Silva, que son capaces de interpretar muy bien estos espacios de atracción, de venir cerca de tu portero para atraer a rivales, partir del bloque defensivo rival y a partir de ahí jugar con Agüero o Gabriel Jesús, que son jugadores que saben atacar bien este espacio. Le han dado otra dimensión a Guardiola y otra manera de superar presiones. Mencionabas, por ejemplo, el tema de la portería. Claro, inicialmente tiene Joe Hart no le sirve para nada. Hay muchos aficionados de Manchester City que se quejaban, pero yo entiendo que si tú quieres salir con el balón jugado, Joe Hart no te sirve. No te sirve. Pero claro, pues es un problema, pues es una leyenda del club y bueno, pues tiene que gestionar con eso Guardiola. Llega inicialmente Claudio Bravo, luego llega efectivamente Ederson, que es fundamental con el juego con los pies y también con el juego en largo. Está el tema de la segunda jugada. Él en esa primera temporada sufre un poco, yo creo que es un poco un proceso de adaptación, primero a una liga nueva y también bueno, pues un equipo que tiene que ir acomodando y resolviendo piezas, pero luego llega la gran obra de Guardiola, que son esas 2 temporadas en que saca 198 puntos entre las dos. Primero, la Liga de los 100 puntos es que bate todos los récords, récord de puntos, goles a favor, victorias en casa, absolutamente todo, y luego la de los 98 que tiene, yo creo, incluso más mérito porque supera a Liverpool con 97 puntos. Es decir, el Liverpool te exige hasta el final. hace la tercera mejor puntuación de la historia de la Premier League y no gana la Liga, que es absolutamente increíble, porque 97 puntos habrías ganado la Premier League en todas las temporadas, menos en 2, que es esa y la anterior de los 100 puntos. ¿Cuáles son las claves de aquel Manchester City campeón? Yo creo que a nivel de movilidad posicional, de intercambio de posiciones, de capacidad de jugar en campo contrario, de relaciones por fuera entre lateral, interior, extremo, de cómo cambiaban roles, es el equipo más completo y flexible que ha entrenado Guardiola hasta la fecha, incluyendo al Barça, que ya te decía que era un poquito más posicional, por lo que te comento, le defienden mucho mejor, más cerrado, le cierran espacios que antes sacaban mucho más provecho. Por ejemplo, hace nada contra el Tottenham, Mourinho coloca de manera muy inteligente a Højbjerg y a Sissoko en el intervalo central lateral, que es un espacio que Kevin De Bruyne atacaba siempre, o David Silva para intentar meterle su último pase por delante de la línea defensiva como centro en el área, y eso le obliga a que sus jugadores sean mucho más flexibles y encadenen mucho más sus intenciones en campo rival. Ves a jugadores como, te comentaba, David Silva hacer cosas que salen un poco de su gran radar de movimientos para que otros potencien otras relaciones. O ves a Benjamín Mendy, que es un jugador que no tiene capacidad para recibir por dentro, porque es como es, pero ya entiende que esa demarcación o esa función espontánea en un momento es para que se encadenen otras posiciones para jugar para afuera, para jugar por dentro, y es un equipo muy móvil a nivel de intenciones y a nivel de cómo se relacionan entre ellas. Es un equipo que en campo contrario te somete por cómo de difícil es dominar todos los movimientos que hacen los jugadores. Luego, creo que ayuda mucho cómo es capaz de mejorar registros goleadores de jugadores como Sterling, que ahora mismo no pasa su mejor momento, pero es un jugador que creo que a partir de Guardiola se empieza a dominar a sí mismo. Antes Sterling corría más rápido de lo que pensaba su cabeza y ahora yo creo que está un poco más ordenado a nivel de intenciones y le añade ese punto táctico, esa visión más colectiva de juego que es importante para someter a rivales en campo rival con tan poco espacio, y se apoyan mucho en jugadores, como decía, que son capaces de jugar en espacios interiores y espacios más reducidos de juego, como son David Silva, como son Kevin De Bruyne, como Phil Foden ahora, aunque no acaba de arrancar, pero vamos a intentar tener algo de esperanza con él, que acaban haciendo funciones muy buenas en un Manchester City que acaba jugando todos los partidos en muy pocos metros, pero que moviliza muy bien a los rivales. No te voy a preguntar sobre el Manchester City actual y qué le pasa, porque esto lo dejaremos para otro vídeo, también contigo, pero me gustaría acabar haciéndote una pregunta. ¿Cuál crees que ha sido no el mejor equipo de Guardiola, de todos estos que hemos hablado, sino el mejor Guardiola? Es decir, el equipo, digamos, que mejor ha trabajado, que ha ofrecido más variantes. ¿Cuál crees que ha sido el que Guardiola, si mirara atrás, diría, mira, yo lo que estoy más orgulloso es de aquel equipo, ¿no? Independientemente de las piezas que tuviera? Yo creo
y esto siempre me han preguntado mucho, yo creo que el equipo que Guardiola llega a dominar más registros y es capaz de someter a más rivales es el Manchester City de los 100 puntos, por lo que te digo, porque es capaz de atraer cerca de su portería para jugar en largo, porque es capaz de salir en corto y salir limpio y correr, porque es capaz de hacer contraataques, porque es capaz de ocupar bien el área con jugadores como Agüero, como te comentaba, como Sterling, como Gabriel Jesús y demás, porque es capaz de contraatacar con Sané, que es un jugador muy bueno, rápido, eléctrico y que entiende muy bien lo que es el 1 contra 1 en espacios más abiertos. Yo creo que ese es el Guardiola que llega a más registros y el Guardiola más puro, más para enmarcar, yo creo que es el de la final de Wembley, como comentabas, que es un equipo que sale todo perfecto, o sea, a nivel tanto de plantilla como de roles, como de encajar todas las piezas, el Villa, Messi, Pedro arriba, cómo se entienden, cómo la diferencia entre cuando yo soy el que se beneficia de la acción o cuando soy el que tiene que generar la acción para otro, esa dualidad entre beneficiario y benefactor que se dice, fue increíble. Y aparte, el sumum que es, tú dices que las piezas, bueno, sin intentar salir de piezas, pero el sumum de aquel año fue pues juntar tantísimos jugadores de tantísima leyenda o tanta aura mística, como quieras llamarlo, ¿no? A nivel histórico, que estuvieran en su mejor momento. Pues casi prácticamente todo el 11, con Valdés, con Piqué, con Puyol, con Busquets, con Xavi, con Iniesta, con Messi, con Pedro, con Villa, casi, te he dicho todos, creo. Sí. Me he dejado a Vidal, que bueno, no estaba mal, pero también en su mejor momento. Yo creo que allí la obra para marcar es aquel año, pero el mejor equipo de Pep es el de los 100 puntos en la Premier League. Magnífico. Pues hasta aquí este recorrido por la figura de, vamos, las transformaciones tácticas que ha ido sufriendo Pep Guardiola a lo largo de su carrera en diferentes culturas, diferentes ligas, que podéis encontrar plenamente detalladas y con multitud de ejemplos, como podéis observar aquí podéis observar, en esta obra de Albert Ballesteros, Pep Táctico. Os recuerdo que vamos a sortear un ejemplar entre todos los que dejéis un comentario en este vídeo. También dejamos el enlace por si queréis adquirirlo, si no confiáis en la suerte o no resultáis agraciados, pues tenéis el enlace para adquirirlo directamente o regalarle a vuestros seres queridos, aprovechando que se acercan las fiestas navideñas. Nosotros volveremos a ver en otro vídeo en otro vídeo en general, porque ya sabéis que aquí tenéis vídeos todos los días, en otro vídeo con Albert, donde hablaremos en profundidad del Manchester City actual y qué puede depararle el futuro al equipo Citizen. Como siempre os recuerdo que dejéis un like si os ha gustado el vídeo. Si no os ha gustado, no hace falta que hagáis nada, podéis cerrar la pestaña y ya está. Suscribiros al canal, esto no lo olvidéis, activar las notificaciones, todo esto es gratis. Lo que no es gratis es hacerse miembro, pero en cambio os llenará de orgullo y satisfacción porque estáis contribuyendo a la supervivencia de un proyecto periodístico como este. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.